Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio que llega a ustedes semana a semana, donde estamos teniendo las conversaciones con todas las personas que están siendo arte y parte de las noticias y la política. Como cada semana, quiero invitarlos a leer mi columna de opinión en mi blog. Solamente en mi blog la pueden encontrar allí los días sábados, los días miércoles para la audiencia de Puerto Rico en el website de la delegada congresional Elizabeth Torres, donde ahí desmenuzo todos los temas de política nacional de la isla. Los miércoles también recuerda que tenemos doble cita en la mañana en Radio Oasis en la Florida y en la noche en Barranquilla a través de CTV Barranquilla, donde un grupo de académicos hacemos análisis de la actualidad internacional. Esta semana tengo un invitado que es muy familiar para todos ustedes, es el psicólogo de cabecera del programa, el psicólogo Jesús Hernández, quien es además amigo personal, con quien estamos desmenuzando todos estos temas de la agenda globalista, la agenda 2030, y estamos tratando de desmenuzar, explicar para que usted pueda tomar las herramientas y las medidas del caso y pueda a tiempo hacer los correctivos que considere necesarios para proteger su familia, para proteger sus hijos, para proteger su matrimonio inclusive. Si usted recuerda bien, empezamos el año Jesús Enrique y yo hablando de todo lo que implicaba que papá no estuviera presente en la vida de los varones. Hoy, esta semana, vamos a estar conversando todo lo que implica que papá no esté presente en la vida de las hembras. Y muchos entenderán por qué estamos haciendo esto, porque a medida de que sigamos promoviendo o esta agenda siga promoviendo el abandono del hogar, se sigan promoviendo cosas como la alienación parental, se siga glamorizando las maternidades y paternidades irresponsables y todo este sinfín de situaciones que no son para nada propicios para la familia y para una educación adecuada para nuestros hijos, pues estaremos procurando de alguna forma un futuro desastroso, sin duda alguna. El que papá no esté en la vida de las hijas es un poco los orígenes y el fundamento de lo que es el feminismo radical. Ese resentimiento que estas mujeres tienen es por la ausencia de papá o las malas relaciones con papá, asimismo con malas relaciones con hombres a lo largo de su vida, pero de eso estará hablando Jesús a lo largo del programa. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, un gusto como siempre tenerte acá en esta tu casa. Bueno, el gusto es mío, Jennifer, gracias, agradecido contigo. Y bueno, este tipo de programas siempre lo celebro porque damos un mensaje directo a la familia. Yo siento que estamos dando como recursos, estamos dándole herramientas a la familia cómo defenderse en una época donde se está atacando, como tú bien lo dices. Definitivamente, y ahora más que nunca que se están glamorizando todas estas cosas, se está glamorizando la desarticulación de lo que es la familia, porque claro, al tener una familia débil es mucho más fácil penetrarla y destruirla. Eso es parte de uno de los objetivos de esta agenda macabra, pues para ellos será mejor. Y asimismo, como hablamos en el primer programa del año, el que hijos estén desorientados, el que hijos estén subyugados, entregados a estas agendas, por supuesto, los hace peones de políticas de izquierda y de todas estas políticas macabras que han utilizado a niños y a jóvenes para sus despropósitos. Vamos a comenzar por el principio, Jesús. ¿Qué daño básicamente le hace a las niñas que papá no esté presente de forma integral en su vida? Bueno, mira, Jennifer, el primer daño es el evidente, la falta del padre genera un vacío emocional. Hay una relación, hay estudios que lo indican y sobre todo lo dice la experiencia clínica, lo que hacemos clínica. Cuando nos vienen, por ejemplo, mujeres con situaciones de depresión, síntomas de depresión, ansiedad o vulnerabilidades psicológicas que llevan a este tipo de síndrome, vemos recurrente la ausencia del papá. Se da la ausencia por abandono o la ausencia de un papá que está distante, o sea, que estuvo ahí pero estuvo ausente emocionalmente, también puede ocurrir. O conflictos intrafamiliares. Cuando nosotros, por ejemplo, yo estoy dando clases ahorita en la universidad, lo que es la materia de psicopatología, cuando nosotros abordamos académicamente estos temas,
nos damos cuenta que los síndromes o las situaciones emocionales disfuncionales se dan por un conjunto de elementos contribuyentes. Y cuando hacemos el estudio, por ejemplo, está deprivación afectiva, que es cuando se priva de afecto al menor. Está, por ejemplo, la violencia, el maltrato, está lo que es, por ejemplo, los tipos de apegos, que son tipos de apego inseguro. Pero el tema de la deprivación y el abandono siempre está presente en estas situaciones contribuyentes, por ejemplo, por una disfuncionalidad psicológica. Entonces, el primer efecto o la primera situación que está es esa falta, esa sensación de vacío emocional, como que me hace falta el amor de mi papá. Porque es claro, Jennifer, el amor de padre, como el amor de madre, no se sustituye, es insustituible. Cuando no está el papá y no está ese amor, queda como una especie de sensación de vacío que lleva a síndromes depresivos. De hecho, esa sensación de vacío normalmente lleva a las personas, en este caso a las mujeres, que estamos hablando de ellas, a una situación neurótica. ¿Qué es la neurosis? La neurosis es una compulsión a la repetición a estrategias que no me van a llevar a la satisfacción. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una niña que no tuvo a su padre queda en una situación de falta. Es como que me hace falta el amor de mi papá. Entonces yo busco el amor de padre, pero como no está mi papá, lo busco con figuras alternativas. Por ejemplo, una figura alternativa inadecuada puede ser, por ejemplo, novios a temprana edad. Busco el amor de padres, pero lo busco con parejas. Al final, ¿por qué es neurótico, Jennifer? Es neurótico porque esa estrategia de buscar el amor de padre en una persona que no es una figura paterna no me va a dar satisfacción emocional, o sea, no me va a dar amor de padre. Ahí lo que me está dando es amor de pareja. Entonces se genera como una frustración. La persona, en este caso la mujer, queda en una repetición, en un ciclo de insatisfacción emocional, y es lo que se está viendo en la actualidad en muchas mujeres que militan, por ejemplo, en este tipo de comunidades. Otro elemento que vemos, ahí está el tema emocional, ¿ves? El tema de la falta emocional, que es importante. De hecho, en la clínica lo vemos bastante. Pero hay otro principio que normalmente este tipo de comunidades busca combatir, que es el principio de complementariedad. Creo que lo hemos hablado antes, Jennifer. O sea, la complementariedad en una familia es que el hombre tiene capacidades inherentes a su masculinidad y la mujer tiene capacidades inherentes a su feminidad. Eso hace que, por ejemplo, la mujer sea más apta para dar apoyo emocional, por ejemplo, a sus hijos. Y el padre sea más apto para, por ejemplo, estimular el progreso o el hacer. En este caso, o la autoridad. Tú cuando estabas comenzando hablaste sobre a veces estos movimientos, ¿no?, un poco violentos que si los ponemos a analizar tienen un elemento antiautoridad. No sé si tú lo percibes. Es como que vamos contra la autoridad, vamos con la anarquía, no vamos con el orden. Y eso tiene un elemento importante porque la figura del hombre en la familia, Jennifer, tiene un elemento de autoridad. Para el hombre es más fácil hacer cumplir las normas. De hecho, asume una función existencial y una función evolutiva de poner orden y cumplir las normas, que muchas veces las normas las construye la mujer. Quiero que se dé cuenta. Por eso es que son las familias complementarias. La mujer probablemente fortalezca o contribuya más a construir la norma, pero al hombre se le hace más fácil hacerla cumplir. Entonces, cuando está la ausencia del hombre en este tipo en estas familias, que podemos decir que son disfuncionales, porque está la ausencia del hombre, entonces la niña, en este caso, no aprende a seguir una autoridad funcional. Muchas veces la mujer tiende, la mamá, como tratando de sacar pecho, ¿no? Y de asumir una especie bueno, voy a asumir una autoridad, pero para la mujer es muy difícil asumir una autoridad como la asume el hombre. Para el hombre es más fácil. Entonces, por ejemplo, estamos hablando primero el tema emocional, del vacío existencial, y segundo, comienza a haber disfuncionalidades que tienen que ver con la practicidad. Por ejemplo, en este caso, no me adapto a una autoridad social, a una autoridad política, a una autoridad institucional, porque yo no me entrené en mi familia porque no tuve una figura paterna funcional.
en este caso. Jesús, tú sabes que yo he leído mucho del tema porque me intriga mucho cuando veo comportamientos disfuncionales y yo que soy mujer y que estoy dando todo en esta batalla cultural y que necesito para que se entienda el desarticular todo lo que es el feminismo actual, esta ola actual, el cómo se comportan, la manera deshumanizante en que tratan la vida, que, bueno, tú mismo las has escuchado hablar, que hablan de que abortar un bebé es lo mismo que hacerse una exfoliación de piel, que estas son células, ¿no? Cosas por el estilo. De las cosas que yo he leído, la historia del feminismo, una de los sustentos que tuvo en los años 60, que es donde tiene el gran inicio, que se habla de la famosa liberación sexual, de la liberación femenina. Y una de las cosas que habla la psicología es que al estar papá ausente, una de las formas de calmar o de callar ese dolor interno es teniendo una intimidad, como ellas llaman, liberada. Para mí es libertinaje, porque eso no tiene nada de liberación. Esto afecta en todos los aspectos de la vida, pero es bien importante rescatarlo porque una de las cosas que también está haciendo el feminismo es de alguna forma vender que el ser una mujer libertina, que el ser una mujer desprendida del hogar, que el ser una mujer deshumanizada, inclusive con roles hasta masculinos, es algo moderno, progresista, vanguardista, y yo personalmente no lo veo así, quizá por mi naturaleza conservadora. Es cierto lo que explica un poco la psicología que al no estar papá presente, un poco como tú decías, se busca en otras figuras alternas emocionalmente, pero también en la parte física, en la parte sexual. Sí, es así, es una forma de asumir una actitud neurótica ante la falta de amor, por ejemplo, paterno. O sea, ¿qué pasa? El contacto físico y el contacto sexual, la mente en ocasiones lo percibe como una especie de primer contacto afectivo. Es como que hay amor. De hecho, muchos abusadores sexuales, cuando pillan o cuando detectan, por ejemplo, a una víctima, la víctima más vulnerable es la que no tiene afecto en su casa, porque entonces el abusador le muestra amor y le dice, esta es la forma de que puedes recibir amor. Y al final, por ejemplo, este tipo de personas aprenden de que el amor está sexualizado. O sea, para poder yo recibir amor, debo tener prácticas sexuales desordenadas. Y eso nos damos cuenta en la clínica que vemos. Entonces, sí puede haber, de hecho, es un tipo de comportamiento neurótico. O sea, ante la sensación de falta, me hace falta el amor de mi papá, entonces yo busco de manera compulsiva el amor, pero en este caso sexualizado. De hecho, aprendo a sexualizar. ¿Qué pasa, Jennifer? Cuando pasa esto es porque en la infancia se aprendió a sexualizar el amor. O sea, se aprendió de que se recibe afecto a través del sexo. Probablemente haya situaciones de abuso o haber sido expuesto a contenido sexual, cosa que estamos viendo que estos movimientos lo promueven. Promueven de hecho, no sé si tú viste una noticia donde aparentemente la ONU o unos abogados ante la ONU estaban promoviendo una legislación o que se legislara sobre las relaciones sexuales consensuadas, entre comillas, entre niños y adultos. ¿Ve? Sí. Es una manera de decirnos y de decirle al niño y de decirle a la sociedad de que aquí hay un amor agapático, de hecho nos lo ven como un amor incondicional, es un amor tierno y al final eso no es así. O sea, las relaciones sexuales entre un niño y un adulto es una agresión hacia el niño. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Cuando vemos un adulto, justamente ayer estaba viendo un paciente de 15 años, un adolescente, y uno de sus problemas es que estaba teniendo relaciones sexuales con niñas de 13, 14 años, ¿no? De más o menos de su edad. Pero el papá lo veía como que estaba siendo muy desorganizado y le estaba trayendo problemas. Cuando nos ponemos a revisar el caso, es que el niño estaba, o el chico, el de 15 años, él estaba como cuando un niño está en el celular. O sea, que comienza a ver TikTok y está constantemente generando gratificación instantánea. O sea,
en este caso la sexualidad se convierte como una especie de recibo gratificación instantánea, es como una felicidad instantánea. No es esa felicidad. Claro, yo le pregunto al chico, le digo, ajá, le explico más o menos qué es una felicidad de gratificación instantánea y qué es una felicidad trascendente. Entonces, comenzamos a llevarlo a ejemplo y él llega a la conclusión de que la diferencia entre una sexualidad de gratificación instantánea y de inmadura es que tengo relaciones sexuales y no trasciende, no, eso no me lleva a otra cosa más productiva, como podría ser, por ejemplo, una relación sexual que es producto de un enamoramiento o de una relación madura, donde tengo relaciones para afianzar una relación sana, fortalecer vínculos y construir un propósito en común. O sea, quiero que te des cuenta cómo se puede percibir la sexualidad, claro, en este caso una sexualidad madura. Lo primero que le dije al chico fue, vamos a hacer un contrato de abstinencia sexual, aunque un contrato que se va a renovar cada 7 días. Ve hasta dónde tenemos que estar llegando para, para que un niño, porque pues un niño de 15 años, no tenga prácticas sexuales inmaduras que normalmente lo perciben como que si fuera un acto de amor trascendente y no lo es. Qué increíble. Y a propósito de el cómo moldea la conducta, otro patrón de conducta que también observamos en mujeres que han tenido a papá ausente. Y cuando digo papá ausente, voy a repetir el ejemplo que di en enero en el primer programa cuando hablábamos de qué pasa cuando papá no está en la vida de los niños. Ausencia no quiere decir solamente física. A lo mejor papá está ahí y convive todos los días conmigo, pero mi papá o papá no interviene en mi crianza, papá no interviene conmigo, no me pregunta cómo estoy, no me dice te quiero, no me da un abrazo. A eso nos estamos refiriendo aquí, que esté presente de forma emocional, psicológica y física. Esa es la idea, ¿no? Lo ideal. Dentro de los patrones conductuales que se desarrollan están estas mujeres dominantes, castrantes. Yo lo he visto, lo he tenido inclusive de cerca, mujeres que castran a los hombres de unas formas que de verdad da dolor porque les quitan toda autoridad, los pisotean, los humillan y eso es una forma de ellas sentirse de alguna manera con poder o reivindicadas porque no tuvieron a papá en su infancia. Esto también parece mentira, pero es más común de lo que uno cree, Jesús. Claro, porque es una especie de... ¿Qué pasa? Cuando tengo una figura paterna disfuncional que no estuvo en mi vida, se fue o estuvo presente, pero solo físicamente, sino no estuvo ausente emocionalmente, eso genera resentimiento. ¿Por qué? Porque la niña comienza a tener pensamientos distorsionados negativos. Por ejemplo, mi papá no habla conmigo porque no me quiere. Mi papá no habla conmigo porque soy mala, porque soy fea. Entonces, la mente lo percibe como una injusticia. Yo lo amo y él no me ama. O sea, él no habla conmigo porque no me ama, pero si yo lo amo, ¿por qué no me ama? Y comienza a echar raíces el resentimiento. Normalmente, cuando se dan estas relaciones disfuncionales, la niña no se expresa asertivamente. Por ejemplo, no le dice al papá, papá, estoy molesto contigo porque no hablas conmigo. O estoy molesto contigo, siento rabia porque siento que no me quieres. ¿Ve? Si eso ocurriera, tal vez podría generar una reacción un poco más asertiva del papá. Es como que, mira, un golpe para el papá para que se dé cuenta. Pero como esto no ocurre, sigue pasando de manera pasiva, ¿no? El resentimiento y va creciendo. Y siguen creciendo este tipo de pensamientos negativos que te dije al principio. Como que no me quieren, soy fea, algo malo tengo, y eso va creciendo y sigue generando más problemas por otras áreas. ¿Qué pasa? Cuando el resentimiento y la rabia o las emociones no desaparecen, Jennifer. Si yo no las expreso, no van a desaparecer. Y si no se expresa asertivamente más. Cuando llega una chica de 20 años con problemas con la figura paterna y se empareja con un chico y no ha resuelto nada, sino que siente resentimiento hacia el papá, ¿qué va a pasar? Le va a expresar esa rabia a la figura más parecida al papá. ¿Ves? Porque es más fácil expresarle esa rabia a mi pareja que a mi papá. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, se convierte en una relación totalmente disfuncional y neurótica porque toda esa rabia que esa mujer le expresa a su pareja no va a generar satisfacción. ¿Por qué crees, Jennifer, que no va a generar satisfacción? Porque esa rabia es para el papá. Solo esa rabia va a generar un feliz cierre si se le expresa al papá. Pero como se le expresa a la pareja, no va a dar un cierre. Así
exprese todo el resentimiento que tenga esa mujer, no va a tener fin, ¿ve? En este caso. Claro, ¿qué hay que hacer? La mujer tiene la mujer se le debe dar todas las atenciones y los apoyos psicológicos e instructivos de psicoeducación posible para que se dé cuenta de esta situación y haga un cierre y pueda hacer funcionar su vida, por ejemplo, amorosa. El problema ahora vamos con estos comunidades como el feminismo. El feminismo tiene lemas como no al perdón. O sea, ¿qué te está diciendo? No al perdón. O sea, no perdones a tu papá, por ejemplo, que te hizo daño. Que si nos ponemos a revisar, estoy seguro que el papá te hizo daño no es porque te quería hacer daño. Normalmente los padres hacen daño es por errores en la estrategia. Por ejemplo, un papá quiere que su hija le vaya bien en la vida y quieren ayudarla, pero claro, de intenciones no se vive. O sea, sería interesante que quiera hacerlo, pero tenga la mejor estrategia. Cuando no se tiene la mejor estrategia, es donde se hace daño. Entonces, la niña que sufrió debe darse cuenta, mi papá quería lo mejor para mí, pero cometió errores. Entonces ahí comienzo a perdonar. ¿Ve? Entonces, así es que se comienza a trabajar. Si nosotros los psicólogos y los orientadores y todos los que trabajamos, psiquiatras, trabajamos en la salud mental, hiciéramos un esfuerzo preventivo con la familia para trabajar esto, tuviéramos, estos lobbies feministas estuvieran casi desaparecidos. Oye. Justamente por eso estoy planteando las situaciones, porque algo de lo que yo trato siempre de explicar aquí en los programas o en mi columna de opinión es que esta gente, todos estos lobbies que son lobbies políticos, terminan capitalizando todas estas ausencias que se presentan en la crianza y en el hogar. Las feministas capitalizan, instrumentalizan la ausencia paterna o de las figuras masculinas dentro del hogar, y es ahí cuando echan mano de mujeres que entren dentro de este perfil psicológico. Yo siempre he hecho el cuento que a mí me impresionó muchísimo, la que era directora del Acuario de Cancún hace muchos años. Estábamos en una cena, yo estaba en un evento de moda cuando yo estaba todavía modelando, y ella soltó como si yo te estuviera diciendo que va a llover, que la nueva propuesta que debería tener el feminismo es que los hombres nos paguen a las mujeres todas las cuentas y todo lo que nosotras deseamos comprar y hacer, gastar, porque según ella, y ella es feminista bien radical, los hombres tienen una deuda histórica con las mujeres. Imagínate el resentimiento que tú tienes que tener para tú hablar de esa forma. ¿Deuda histórica de qué? A ti nadie te debe nada. Y esto es lo que maneja la izquierda, esto es lo que maneja el progresismo. Entonces, claro, tienes una persona que tiene unas carencias profundas, tienes del otro lado una plataforma que no le importas en lo absoluto y te utiliza y te hace creer de que le importa estas carencias que tú tienes, y aquí tenemos la combinación perfecta. Así es como están metiéndole en la cabeza a nuestros hijos que, por ejemplo, abortar es un derecho, cosas por el estilo, ¿no? Una de las cosas que también he estado leyendo es cómo las carencias de papá, la ausencia de papá, termina afectando la identidad sexual. Cuando se explora las historias de muchas de estas mujeres feministas, que en su gran mayoría son lesbianas, no porque sienten una atracción por una persona del mismo sexo, sino porque se sienten seguras por este mismo patrón de lo que hemos venido explicando a lo largo del programa, tienen la escogencia de ir con una persona de su mismo sexo. ¿Qué tanto interviene la carencia de papá en el tema de la identidad sexual? Interviene bastante. De hecho, los sexólogos más experimentados pueden decir de que la figura paterna, papá, tiene mucha relación con la formación de la sexualidad, el buen desarrollo de la sexualidad, la orientación y la identidad. ¿Qué pasa? Justamente también lo hablábamos en la universidad. Los trastornos de identidad, cuando se distorsionan lo que es el autoconcepto, este sentido de identidad, se distorsionan por un evento que puede ser traumático, pero un evento negativo, que si el evento es suficientemente agudo y el niño no tiene, por ejemplo, las fuentes de apoyo necesarias, puede impactar en el autoconcepto. O cuando estos eventos son crónicos, sino que eso quiere decir que continúan en el tiempo, son largos en el tiempo, ¿no? Se cronifican. Eso también puede afectar la identidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos los psicólogos
tenemos que darnos cuenta y tenemos que debatirlo no solo por una cuestión política, porque en este caso no sería nada político, sino por una cuestión de apoyar a este tipo de poblaciones en su salud mental, que la figura paterna se le debe dar una adecuada formación para que ayude a lo que es un adecuado desarrollo sexual. ¿Qué pasa? Normalmente la figura paterna, Jennifer, conecta también con un conjunto de ideas que tienen que ver con, por ejemplo, el positivismo o con el optimismo. Por ejemplo, un niño que es negativo o que tiende a pensar que su futuro va a ser malo, tiene mucho que ver por cosas que deja de hacer. Por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, las relaciones sociales. Un niño que se le evita que tenga relaciones sociales, normalmente va a pensar que le va a ir mal si se acerca a una persona porque no ha practicado. Normalmente el hombre, Jennifer, más que la mujer, en este caso la mujer tiene otro tipo de cualidades en esta complementariedad, le aupa, promueve de que el niño haga este tipo de relaciones. Es como que acércate, ve a hablar con ellos, tú puedes, yo te acompaño. En el caso de la mujer, lo que hace es que cuando, por ejemplo, tiene el fracaso, se va y es aupado por el papá, ¿no? Y ese intento no le fue bien y fracasa, regresa a la familia, entonces ahí está mamá como para darle el apoyo emocional y ahí en ese caso la mujer es experta. Entonces, sí hay una relación. Mira, de hecho, hay un estudio, no sé si tú conoces, bueno, tú conoces a Pablo Muñoz Iturrieta, ¿no? Por las ¿Cómo redes sociales. no? Bueno, Pablo Muñoz ¿Cómo no? Iturrieta en su libro Atrapado en el cuerpo equivocado, él cita a un estudio de unos psiquiatras que es, bueno, no sé si se pronuncia así, pero se escribe McHugh y el otro es Meyer. Ellos tienen un informe que sacaron, es una recopilación de muchos estudios que se llama Sexualidad y Género. Yo los invito a los que estén escuchando que se metan en internet y les va a salir. Sexualidad y Género de McHugh y Meyer. Estos psiquiatras relacionaron la falta de la figura paterna y la presencia de otros factores contribuyentes como el abuso sexual, por ejemplo, o violencia intrafamiliar, abandono, deprivación afectiva, con la presencia no solo de un trastorno de la identidad, por ejemplo, de personas transgénero, sino también de la, por ejemplo, homosexualidad. De hecho, hay estudios que indican que, por ejemplo, una persona transgénero tiene 3 o 4 veces más posibilidades, por ejemplo, de haber tenido maltrato en la infancia, por ejemplo, que un heterosexual. Entonces, aquí hay cifras de estudios científicos que están diciendo de que hay una relación, hay una correlación entre eventos contribuyentes, eventos traumatizantes o traumáticos que contribuyen a estos problemas de identidad y a estos también problemas de orientación. Claro, destacando, Jennifer, que los problemas, que los trastornos de identidad sí se pueden ver y cumplen los requisitos de un trastorno mental, más no las situaciones de orientación sexual. Eso quiere decir que un homosexual no tiene un trastorno mental. Pero una persona que es transgénero sí cabe en la nosología o en la clasificación de personas que puedan tener un trastorno mental. Y bien importante que estemos mencionando todos estos datos aquí. Bueno, Jesús cada vez que viene siempre trae cifras, estudios y todo eso, porque no son inventos que nos estamos sacando de la manga. Uno de los propósitos justamente de discutir estos temas es para que la gente vea la propaganda tan salvaje que están haciendo lobbies que operan y actúan en favor de estos temas. Obviamente tienen un interés económico, además de un interés político, y por supuesto que van a pintar historias que no existen en este particular. No en balde, me parece a mí, corrígeme si estoy equivocada, el carácter violento de personas que tienen estas carencias cada vez que uno toca el tema, cada vez que uno trata de explicar el tema. Una vez me pasó, que nunca se me olvida,
estaba yo dando una conferencia, porque mis conferencias siempre son en pro a que la mujer entienda su rol en el hogar, que evite escuchar propaganda, tú sabes, tratando de conservar nuestras costumbres y el buen vivir. Y en esta conferencia yo decía la importancia de saber escoger tu compañero de vida porque va a ser el papá de tus hijos, va a ser tu compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablaba justamente de esto que estamos conversando hoy, del daño que hace que papá no esté. Y bueno, esta persona se paró, ni siquiera esperó la ronda de preguntas y decía, yo no tuve a mi papá, yo soy una persona normal. Yo me quedé así, no le quise seguir la cuerda porque me iba a terminar de dañar la conferencia, pero es evidente, tú como psicólogo clínico que eres lo sabes, que cuando una persona salta de esta forma tan rabiosa es porque algo toqué yo ahí, algún nervio toqué yo ahí, que no se sintió ofendida o se sintió tocada de alguna forma, pero hay unas carencias evidentes que a lo largo de la vida se va viendo en el comportamiento, en las escogencias, en las selecciones que hacemos de vida, desde nuestros compañeros, nuestra forma de vestir, de trabajar, de convivir con otras personas, en absolutamente todo, uno expresa lo que uno es, las carencias que tiene y todo lo que uno es. Entonces me llamó muchísimo la atención por la forma en que fue esta comunicación. Yo dije, toqué un nervio ahí, no voy a seguir ahondando por tener un poco de humanidad y compasión con esta persona, pero normal, lo que se llama normal, tú no vas a tener una vida cuando tú tienes uno de tus dos pilares que no estuvo ahí y te sostuviste nada más con un solo pilar en casa, ¿no? Sí, claro. De hecho, eso se llama en psicología, lo que tú acabas de decir. Cuando dice que tocando un nervio, se llama activación esquemática. O sea, eso quiere decir que la persona tiene una vulnerabilidad psicológica. O sea, eso es que mis creencias, mis esquemas, o sea, que son las creencias de la persona, tienen un contenido disfuncional. Cuando ese contenido se sintoniza con un estresor, o sea, hay un evento que tiene que ver o se relaciona con ese contenido esquemático o ese contenido de las creencias, se activa el síntoma. Si lo que estaba haciendo esa persona estaba generando un síntoma, o sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué podemos decir? Las personas y estamos hablando en este caso del lobby feminista, ¿no? El tema de las mujeres. El lobby feminista o estos políticos que buscan controlar el lobby feminista, ellos son conscientes, Jennifer, ellos son conscientes de lo que están haciendo. Ellos buscan movilizar políticamente a las personas, a las mujeres a través del resentimiento, que es un catalizador muy fuerte. Se moviliza con mucha fuerza el resentimiento. ¿Qué pasa? Si yo sé, por eso que Agustín Laje en su libro de la batalla cultural explicó muy bien entre las características de la batalla cultural y una de las características es la batalla hay una batalla cultural cuando hay un contenido consciente, cuando hay estrategias bien planificadas para generar este tipo de conflicto social. Entonces, aquí se está dando esto. Entonces, si tengo un conjunto de personas que están dolidas emocionalmente y están molestas, se sienten amenazadas porque en el pasado sufrieron, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a decir, mira, no solo es que tú en el pasado tenías una amenaza, sino es que en el presente hay una amenaza. Si en el pasado tu papá te hirió, en el presente hay hombres parecidos a tu papá que te van a herir. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien se siente amenazado, yo te pregunto, si tú te sientes amenazado, Jennifer, amenazada, tú te vas a movilizar para defenderte. Entonces, Claro. lo que hace es conectar con la rabia y con el miedo. O sea, el miedo a que me hieran y la rabia de que me hirieron en el pasado, entonces ahora tengo la oportunidad de defenderme porque soy una adulta. Entonces, es perverso lo que se está haciendo porque en vez de brindarle una ayuda efectiva a estas personas, a estas chicas que seguro sufrieron en el pasado, pero en vez de revictimizarla o victimizarla es más bien darle esa posibilidad de que puedan conectar con sus fortalezas y que puedan ver el pasado de una manera distinta como lo estaban viendo, no como una víctima, ¿no? Sino como una persona capaz de crecer y asumir un presente funcional. Entonces, por eso es que ahora los psicólogos tenemos que comenzar a meternos en estos temas. Hace unos años los psicólogos no opinaban, de hecho todavía tienen miedo de opinar, no sé si tú has sabido algunos casos, pero
actualmente hay miedo de opinar sobre estos temas, a pesar de que tenemos conocimiento. Entonces, los que no nos da miedo de opinar de estos temas que estamos fundamentados con la ciencia y con los estudios, muchas veces somos, bueno, agredidos y nos ponen, y si somos hombres, bueno, aunque yo siento que ya ni siquiera vale eso, porque si somos hombres o son mujeres los que van en contra de esta narrativa, al final igualmente son atacados. O sea, quiero que te des cuenta de eso. De hecho, yo estoy seguro que tú también has sido víctima de ese señalamiento, ¿no? Es como que, bueno, ahí está Jennifer, que es parte del patriarcado y quiere destruirnos a las mujeres. Totalmente. Y si usted quiere comprobar lo que está diciendo Jesús, tiene que seguirlo en Twitter para que usted vea los ataques que este hombre recibe. Yo cada vez que veo esas cosas reporto las cuentas y hago lo que me toca, porque no me puedo quedar de manos cruzadas. Es increíble cómo nos atacan. Yo comentaba hace algunos programas atrás, no solamente te dicen que perpetúas el patriarcado, cuando hablas de temas que están relacionados con el aborto, te dicen en tu cara, Jesús Enrique, ojalá te violen para que tú veas en qué posición te va a tocar estar, a ver si tú no vas a apoyar el aborto. O sea, cosas tan asquerosas y tan inhumanas como esa. Y un lobby que se supone que está para defender los derechos de las mujeres, pero la narrativa que estas señoritas manejan es o estás conmigo o estás en mi contra, y si estás en mi contra, yo busco censurarte de todas las formas posibles. Por eso es que es bien importante que usted preste muchísima atención y repase el programa todas las veces que tenga que hacerlo, porque todas las claves que estamos dando aquí, así como el programa, el primero que hicimos la primera semana del año, estamos ponderando esta situación cuando papá no está en los varones, y en esta oportunidad cuando no está en las mujeres, las grandes carencias y los graves efectos que esto puede traer. Mira, Ok, Jennifer, ya, sí, dime. y ya que tocas el caso del aborto, mira, analicemos el caso del aborto. ¿Quién es más vulnerable, por ejemplo, que un niño? O sea, un niño que está en el vientre materno. O sea, el niño que está en el vientre materno, el feto, es el ser más vulnerable que hay, ¿no? Entonces, si decimos que hay un resentimiento de origen, se está promoviendo una expresión inadecuada y totalmente neurótica de ese resentimiento que hay hacia un pasado, y se busca eliminar, o sea, toda esa rabia que se tiene se expresa hacia el feto. Se ve cómo se canaliza todo ese resentimiento por una infancia disfuncional, carente de padre o figura de autoridad, para destruir a un ser indefenso. ¿Ves cómo quiero que te des cuenta de la canalización del resentimiento y la rabia? Y de paso, la figura paterna, que es la que simboliza la autoridad y el límite, la moral, como lo decía el mismo Freud. Yo no soy muy freudiano, pero Freud ahí no se equivocó cuando decía, el papá es el super yo. El super yo es la moral, es las normas. Entonces, si yo voy y quiero destruir un ser indefenso, ahí no hay moral, ahí no hay ética y ahí no hay ningún tipo de límites. Y eso tiene que ver con la ausencia de una figura que le diga no. Quiero que te des cuenta de eso. O sea, tiene relación. Absolutamente. Y eso le sonará a usted que nos está viendo o que nos está escuchando mucho cuando usted ve estos lobbies, cuando se dedican a vandalizar iglesias, cuando hablan de forma tan despectiva de la estructura humana de lo que es la iglesia, claro, porque la estructura humana de la iglesia básicamente está conformada por hombres. La iglesia es esta estructura de la iglesia física también en la parte más de elementos de objetos que le da la forma a toda esta institución. Y lo que tú explicabas, Jesús Enrique, bien importante que lo has mencionado, mejor dicho, porque al no estar papá, no hay noción de una estructura. Papá es, como tú explicabas, el programa, el primerito que hicimos en el año, papá es el que pone el tema de la disciplina, papá es el que pone el tema de la parte aspiracional también. Entonces, al no estar nada de esas cosas, es un desastre lo que uno está formando como ser humano, y si lo agarra y lo capitaliza, lo instrumentaliza cualquier lobby de estos, pues es peor todavía lo que se puede lograr, ¿no? Por eso es que es bien importante este programa, así como el primer programa que hicimos en el año, para que usted tome nota.
y evite que sus hijos sean peones de políticas y de plataformas que solamente los van a usar. A mí me dio muchísima tristeza. Hace poco escuché una muchacha de estas que están de transicionando, que se han hecho bastante públicas, es norteamericana. Y un buen día, bueno, ella decidió hablar, empezó a contar todo lo que estaba haciendo el lobby LGBTQ+ con ella estaba ya dejando de tomar las hormonas y todo eso, y un día dijo, ahora los que decían que eran mis amigos me atacan, ahora los que decían que eran mis amigos me violentan, y un día, de repente, así de la nada, puso un tweet que yo terminé llorando, Jesús, te confieso, porque ella puso, me usaron. Y eso es justamente lo que nosotros queremos evitar que suceda con los hijos de las personas que puedan ver este programa, que puedan escuchar este programa. Hijos, sobrinos, ahijados, todos los niños están vulnerables y a expensas de todo esto. El problema ya está identificado. ¿Qué hacer cuando papá no está y de repente, bueno, el papá físicamente ya no hay manera de que esté porque murió, o el señor se fue a comprar cigarros, como decían antes, y más nunca apareció? ¿Qué hacer? Obviamente hay que ir a terapia, pero ¿qué hacer para empezar a canalizar todo ese resentimiento y toda esa ira, esa tristeza y empezar a sanar todo eso? Que eso es lo más importante de todo este proceso. Mira, te voy a hablar desde el momento en que se va el papá y queda la niña y queda la mamá. Eh, lo primero que hay que hacer es no atacar a esa figura del papá así haya cometido todos los errores. Cuando digo no atacar es no hablar mal del papá. Porque si la niña comienza a acumular resentimiento desde muy temprana edad, ese resentimiento va a explotarse, lo que va es a acumularse y va a generar una disfuncionalidad. De hecho, el resentimiento no solo va a ser hacia el papá, sino también hacia la mamá que le habló mal del papá. O sea, va a haber como una especie de asociación, ¿no? Es que hay un dolor y estuviste ahí, tú infligiéndome dolor, tú como madre, ¿no? Entonces, no hablar mal, así el papá se haya cometido todos los errores del mundo. O sea, que la niña si se va a dar cuenta de cosas, que se vaya dando cuenta, pero no le hables mal de papá. Segundo, normalmente, Jennifer, cuando ocurre estas ausencias, aparecen casi por general, como por una especie de comportamiento espontáneo, parece algo hasta natural y evolutivo, aparecen figuras alternativas. Por ejemplo, una figura alternativa puede ser un hermano mayor, un tío, un abuelo, ¿ve? O un padrastro, o sea, la pareja de la mamá. Y en esta figura hay que saber cómo actuar para que estas personas, por ejemplo, en el caso de los padrastros, asuman un rol de padre. Muchas veces la madre le dice, mira, tú no eres el papá de la niña y está viviendo con ella. Si la mamá mete a una pareja a la casa a vivir o se mete a vivir con un hombre y está su hija, debe asumir el rol de papá, no solo el de esposo, sino también el rol de papá en este caso. O sea, de hecho, muchas personas, muchas familias van a terapia solo para que se le dé esa instrucción. Y en el caso, por ejemplo, de que no haya un padrastro o no haya una pareja, sino que esté un abuelo, ¿ve? Un hermano mayor, un tío, hay que fortalecer que se dé un acercamiento, ¿no? Un acercamiento donde haya una relación afectiva y donde naturalmente, esto parece algo hasta espontáneo que ocurra, cuando el tío ve que no hay, que hay la ausencia del papá, el mismo tío comienza a asumir actitudes, por ejemplo, de poner límites. El mismo tío comienza a asumir de orientar, de auparla que haga actividades. Entonces, en este caso, eso es lo que se busca, eso es lo que se espera. Ahora va creciendo, ¿no? Y no estaba la figura paterna, hay una figura paterna disfuncional. Hay que trabajar la asertividad. ¿Eso qué quiere decir? Yo de adulto, si estoy molesto con mi papá, la niña o la mujer está molesta con su papá por errores que cometió, debe haber una expresión asertiva. O sea, hablar con su papá y decirle, mire papá, yo siento que tú no me abandonaste cuando yo era niña y eso a mí me hirió, me molestó. ¿Ves? Claro, eso hay que hacerlo de manera asertiva. O sea, hay tres maneras de enfrentar este tipo de situaciones emocionales. Ser pasivo es quedarse callado. Quedarse callado al final es ser agresivo al final, porque eso se va a acumular, o ser pasivo-agresivo. La otra es ser agresivo. Ser agresivo es agredir a mi padre. ¿Ve? Agredir a mi padre, gritarle o golpearlo o abandonarlo. O por ejemplo, pasa mucho, Jennifer, que están ya viejitos los padres y que cometieron errores. Entonces, como están en una situación de vulnerabilidad, busco el resentimiento expresarlo y agredo a mi papá ya anciano, por ejemplo, en una situación vulnerable. Entonces, en este caso,
No, lo que tenemos que buscar es la asertividad, hablar con mi papá y expresarle lo que siento. ¿Ves? Otra cosa es comprender, creo que lo dije temprano, darme cuenta de los errores que se cometieron. Por ejemplo, si mi papá me hirió, mi papá me criticó, me gritó, me golpeó, no era porque él realmente me quería agredir, sino era que él lo hacía maliciosamente. Eso no ocurre, no es normal que ocurra. O sea, eso nada más lo hacen los psicópatas o un sociópata, y ese es el 2%, 1% de la población de padres. El 98% de los padres, que, por ejemplo, que agreden, no es porque quieran hacerlo, sino es porque tienen un pasado que lo explica. Eso quiere decir que el papá es un padre que sufre. Si yo me di cuenta e investigo, le recomiendo a las personas que les pasó, investiguen la historia de su papá. Estoy seguro, si fue un padre ausente, un padre violento, un padre crítico, hipercrítico, estoy seguro que lo violentaron, hubo maltrato, hubo abandono, no tuvo tampoco figura de padre, no tuvo figura de madre. Entonces, en este caso no es para justificar al papá, sino para comprender. Y cuando hay comprensión, lo dice Marian Rojas Tapé, una destacada psiquiatra muy famosa ahorita en TikTok y en las redes, ella dice, aliviar es comprender. O sea, cuando yo comprendo, me alivio, y cuando estoy aliviado emocionalmente, estoy más dispuesto a perdonar. Y ese es el paso para perdonar. Ahora, ¿y cuál sería el último paso? El perdón. El perdón es el cierre, ¿ves? Es el declararlo y comenzar a transitarlo. Y cuando perdono, ¿ves? Dejo de sentir rencor, porque perdonar es impedir que el rencor eche raíces. O sea, es no sentir rencor cuando recuerdo el maltrato. Entonces, el perdón sería la solución para esta eventualidad. Absolutamente. A propósito que mencionaste a Marianne, yo la admiro muchísimo. Ella ha hecho un estudio que es bien importante y que yo sé que muchos papás van a estar viendo este programa, de cómo el estar conectado a dispositivos como celulares, tabletas y el estar perpetuamente conectado en redes sociales disminuye la inteligencia cognitiva y cómo está embruteciendo a los niños, cómo les está reduciendo la capacidad de respuesta. Bien necesario que lo busquen porque creo que tenemos que volver al pasado, aunque yo sé que a muchos les hace ruido esa frase, volver al pasado en el sentido de volver a retomar los juguetes de antes, que los niños salgan, que tengan contacto con otras personas, que vayan a parques, que tengan la niñez normal que tuvimos nosotros, que nos llenamos de barro, que nos caímos, que nos rompimos las piernas y tuvimos una infancia normal y aquí estamos perfectamente, pero está haciendo mucho daño el tema del internet y las redes sociales, sin mencionar que ahí es donde ahora están haciendo vida pedófilos y hay que no hacerle las cosas tan fáciles a estos individuos. Jesús, te quiero comprometer para que hagamos ahora la otra vuelta, que sería cuando mamá no está en la vida de las niñas y de los varones, porque es bien importante que hagamos las dos partes del tema y presentar las dos caras de la moneda, porque también no quiero prestarme para que se criminalice al hombre, porque no es la idea. No son pocas las mujeres que también han abandonado el hogar, que se han prestado para muchas cosas. Entonces quiero también presentar y que hablemos de eso porque también es importante. La mamá es vital para unas cosas, así como papá es vital para otras. Te quiero comprometer para que hagamos entonces esos dos programas, qué pasa con las niñas y con los varones cuando mamá no está. No, excelente, estamos a la orden. Y así le damos herramientas a la familia para que enfrenten todo este tipo de situaciones que están enfrentando actualmente. Perfecto. Ya saben que los que vayan a ver el programa, tanto en Rumble como en YouTube, en la caja de información va a estar la información de contacto de Jesús. Jesús da conferencias, Jesús presta consulta online, así que no importa donde usted se encuentre, mientras usted tenga internet, pues tiene la posibilidad de contactarse con Jesús. Jesús además como psicólogo, sin hablar de su extraordinaria calidad como ser humano, como psicólogo yo lo admiro y lo aplaudo porque él está yendo a contracorriente de toda esta agenda perversa. Ya hemos explicado aquí y lo vamos a seguir reforzando de cómo se está presionando a profesionales de distintas áreas para que se sometan a la agenda globalista, y una de las especialidades que se está viendo más afectada es justamente la salud mental, psiquiatras, psicólogos, consejeros mentales, porque si no están subyugados a esta agenda de género,
que intentan imponer de todas formas. Entonces les cancelan membresías, los vetan de sitios, los expulsan de colegios y una serie de cosas terribles como forma de presión y de chantaje. Jesús inclusive ha visto su carrera profesional en puntos muy álgidos y con todo y eso, él se ha mantenido estoico y firme y es algo de aplaudir, porque en estos momentos es cuando uno conoce la calidad humana de la gente, la integridad y los valores de las personas. Jesús está batallando en contra de eso, está dando charlas, está presentándose en medios y está disponible. No importa donde usted se encuentre, él va a estar presente y yo lo recomiendo de todas formas, de todas las maneras, porque de verdad que es una persona a quien yo le confiaría la salud mental de un hijo si yo tuviera hijos, porque sé su calidad humana y sé el compromiso que él tiene con su profesión. Así que lo van a tener ahí disponible a un clic y tienen los datos allí de contacto. Vamos a también poner sus redes sociales para que usted lo siga y comparta todas las cosas, los tips de salud mental que él está compartiendo todos los días. 1.000.000 de gracias, Jesús, por haber estado conmigo hoy. A ti, Jennifer, gracias. Bueno, ya saben que si quieren revivir el programa, compartirlo, bien importante que compartan en especial este programa para que puedan tener todas las herramientas y tener un poquito más de luz con todo lo que está pasando. Pueden hacerlo, está en todas las plataformas digitales, siempre nos va a encontrar como Política en Faldas. Si por el contrario quiere seguirnos, también estamos bajo el nombre Política en Faldas en todas las redes sociales. Y si quisiera ponerse en contacto con el programa, pedir alguna información, hacer alguna propuesta de invitado, hacer comentarios, puede hacerlo a través de politicaenfaldas@gmail.com. Dios mediante, nos estamos viendo la semana que viene con otro gran invitado, donde vamos a estar desmenuzando todas estas cosas que son de interés y que desafortunadamente no se está viendo en medios porque, bueno, hay una agenda para embrutecer y para censurar todas estas cosas que parece mentira están poniéndose en peligro. Así que Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Esto fue todo por esta semana. Yo soy Jennifer Barreto Leiva y esto fue Política en Falda. Chao, chao.